El siguiente tema que tenemos que ver sobre análisis de oraciones es avanzar del análisis de oraciones simples a analizar cómo se componen, es decir, cómo se juntan oraciones entre sí, dos o más oraciones, qué tipo de relaciones pueden establecer dos o más oraciones. Y vamos a ver dos tipos de formas de relación entre oraciones. La primera es la coordinación y la segunda es la subordinación. En este cuadro tenemos las características de las oraciones compuestas, que están formadas por dos o más oraciones coordinadas al mismo nivel. Lo que tenemos que analizar nosotros acá es qué tipo de relación es la coordinación y cuál es la diferencia con la subordinación. Bueno, la coordinación se establece entre dos oraciones mediante conjunciones coordinantes. Las conjunciones son palabras invariables que enlazan palabras o construcciones. Fíjense que yo les puse acá una pequeña clasificación de conjunciones coordinantes separadas según el tipo de relación que establece entre los elementos que coordinan. Fíjense, tengan en cuenta esto, las conjunciones coordinantes pueden enlazar palabras o construcciones más grandes que palabras. Por ejemplo, oraciones. Existen conjunciones coordinantes copulativas, disyuntivas, las copulativas como y o e, además, también, disyuntivas como o u, o bien. Fíjense la diferencia entre las copulativas y las disyuntivas. Las copulativas agregan sin necesidad de que tengamos que elegir entre uno u otro componente. En las disyuntivas pasa exactamente eso. Cuando yo uno dos elementos por una o, tengo elemento 1 o elemento 2, estoy obligado a elegir entre uno u otro. Esa es la relación que establece entre los dos elementos. Las adversativas, como pero, sin embargo, no obstante, en cambio, y las que establecen relaciones de causa y consecuencia, ¿no? Las conjunciones coordinantes causales o consecutivas. Acá en la siguiente página tengo un ejemplo de cómo se combinan dos oraciones mediante una conjunción coordinante. En este caso es copulativa. Fíjense el ejemplo entonces. Las luces de la ciudad brillaban y un hombre cantaba y tocaba la guitarra. Tenemos una larga oración compuesta por dos oraciones. Cada una de ellas tiene su propio sujeto y predicado. ¿Sí? Sujeto y predicado. Si lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una oración de este tipo es marcar los verbos, nosotros vamos a ver que tenemos tres. El verbo brillaban, el verbo cantaba y el verbo tocaba. En este caso, tocaba tiene su propio objeto que es la guitarra, ¿no? Pensemos entonces en los sujetos de estos verbos. Brillaban. En tercera persona del plural, vamos a ver que el sujeto del verbo brillaban en esta primera oración es las luces de la ciudad. Las luces de la ciudad son el sujeto del verbo brillaban. Bueno, tenemos acá también el análisis interno del sujeto de esta primera oración coordinada. Tenemos un núcleo que es luces, un modificador indirecto que es de la ciudad, compuesta por su pronombre. Fíjense que este elemento de la ciudad está modificando al núcleo luces. Y tenemos un modificador directo que es un artículo, las luces. Y el núcleo verbal de la oración que es brillaban. Si yo cambiara el número del sujeto, por ejemplo dijera la luz, debería cambiar el número del predicado brillaban, del núcleo del predicado. Esta primera oración está coordinada con la segunda oración mediante una conjunción coordinante copulativa que pone al mismo nivel esta primera oración con esta segunda. Fíjense, un hombre cantaba y tocaba la guitarra. Tenemos dos verbos, el verbo cantaba y el verbo tocaba. El sujeto de esos dos verbos es el mismo, es
este de acá que es un nombre, o sea, un núcleo sustantivo que es hombre con un modificador directo. Está en singular del mismo modo que sus dos verbos. Cuando un predicado tenía dos verbos le decíamos compuesto, ¿no? Porque tiene dos núcleos. Y vemos que el segundo verbo de esta segunda oración tiene su propio objeto directo, la guitarra. Este objeto directo se refiere únicamente al verbo tocaba, no se refiere al verbo cantaba, por ejemplo. No cantaba la guitarra, sino que es el objeto de este segundo verbo. Entonces, si quisiéramos graficar la relación entre estas dos oraciones coordinadas, mediante corchetes, la podríamos graficar de este modo. Oración 1, conjunción coordinante, oración 2. Podríamos tener otras formas, ¿no? Oración 1, una conjunción coordinante de otro tipo, pero en este caso, sin embargo, o así que, y después la oración 2. Esto es importante porque para que vean que oración 1 y oración 2 son autónomas. Yo podría no tener la oración 1 y la oración 2 seguiría teniendo sentido pleno. Podría aparecer autónomamente y no tiene ninguna relación más que la conjunción con la oración 1. Esa es la principal diferencia entre las oraciones coordinadas y las que siguen a continuación, que son las subordinadas. En la subordinación, yo marco acá las tres características principales, se unen oraciones de distinto nivel o función. Ahora vamos a ver qué es esto de distinto nivel o función. Una de ellas depende de la otra, una de las oraciones depende de la otra, o sea que no son autónomas. Hay una oración principal y una subordinada. Esta subordinada cumple una función en la oración principal, o sea que hay una diferencia de jerarquía entre las dos oraciones. No están al mismo nivel como en el primer ejemplo de la coordinación. Esa relación de subordinación se establece entre las oraciones mediante conjunciones de tipo subordinante. Puse acá yo ejemplos como sí o que. Ahora vamos a ver un ejemplo con sí. Mediante pronombres interrogativos como qué o cuando funcionan como pronombres interrogativos, y pronombres relativos como qué. Después vamos a ver ejemplos bien claros sobre cómo funcionan estos subordinantes. El ejemplo que tenemos acá abajo es la oración no sé si Juan vino. Si marcamos los verbos van a ver que tenemos dos. El verbo saber, no sé, y vino del verbo venir. O sea, tenemos el verbo saber y el verbo venir conjugados. El verbo saber tiene un sujeto tácito en este caso. Sé está conjugado en la primera persona del singular, o sea, si lo sustituyéramos por un pronombre sería yo. O sea, la persona que habla coincide con el sujeto de este verbo. El verbo saber requiere por su significado un sujeto, que es este sujeto tácito, pero a la vez requiere también un objeto sobre el que recae esa acción de saber. O sea, siempre se sabe o no se sabe algo. Ese objeto directo en esta oración está formado por este elemento, que es si Juan vino. Nosotros dijimos entonces que teníamos dos verbos. El sujeto del verbo venir, en este caso, es Juan, ¿no? Entonces tenemos una oración que es Juan vino. Es una oración completa, digamos, porque tiene su propio sujeto, Juan, y el predicado, que se dice de ese sujeto, vino. Sin embargo, esa oración está cumpliendo una función dentro de la oración principal. Está unida a ella mediante esta conjunción subordinante que es sí.
Fíjense que habíamos puesto como ejemplo acá, entre las conjunciones subordinantes, a la palabra sí. No sé si Juan vino. Entonces, por un lado, Juan vino es una oración subordinada, es decir, en este caso no es autónoma, que tiene su propio sujeto y predicado dentro de otra oración que es la principal, que la incluye como su objeto directo. Es decir, Juan vino, si Juan vino, es el objeto directo del verbo saber. O sea, cumple una función dentro de ella y no es autónoma. Entonces, para comprobar que es un objeto directo, yo podría reemplazarlo. Yo podría decir, no lo sé, como acá en el ejemplo, y ese lo estaría reemplazando a todo este componente. O podría decir, no sé eso, y la palabra eso estaría reemplazando también a ese objeto directo si Juan vino. Acá tenemos otro ejemplo sobre oraciones subordinadas. Esta oración es un poquito más larga. Dice, algunos afirman que el grado de descomposición del oro no pasaba de una parte por 1000 millones. De vuelta, dice, algunos afirman que el grado de descomposición del oro no pasaba de una parte por 1000 millones. Lo primero que hacemos entonces es marcar el verbo afirman y el verbo pasaba, ¿no? Tenemos un primer sujeto del verbo afirman. ¿Quiénes afirman? Es decir, ¿cuál es el sujeto que está en plural y en tercera persona? Bueno, en este caso la palabra algunos va a ser el sujeto de todo este predicado. Tenemos el verbo afirman. El verbo afirmar requiere un sujeto y también algo que se afirme, o sea, un objeto directo. ¿Qué es lo que afirman algunos? Bueno, todo esto que es el resto de la oración. Lo que afirman es que el grado de descomposición del oro no pasaba de una parte por 1000 millones. Todo eso es el objeto directo de este verbo. Entonces, el predicado de nuestro sujeto algunos va a ser afirman que el grado de descomposición del oro no pasaba de una parte por 1000 millones. Todo eso es nuestro predicado. Ahora, como vimos recién, este predicado tiene adentro otro verbo. Y si tiene otro verbo, ese verbo tiene que tener un sujeto. Pensemos en el sujeto de acá del verbo pasaba. ¿Qué es lo que no pasaba de una parte por 1000 millones? Bueno, en este caso sería el grado de descomposición del oro. Ese es el sujeto del cual se dice este predicado. Fíjense que coincide, también concuerda en persona y número. Por lo tanto, dentro de este mismo objeto directo, tengo otra oración que está compuesta por su sujeto y su predicado. Esa oración está incluida dentro de la oración principal mediante la conjunción subordinante que, en este caso. Es un caso muy similar al del ejemplo anterior. Fíjense las notas que yo les marqué acá. En este caso, el objeto directo del verbo afirmaban es una oración con su propio sujeto y predicado, incluida mediante una conjunción subordinante que. La oración principal va a ser entonces, algunos afirmaban que el grado de descomposición del oro, etc., ¿no? El verbo principal va a ser afirmaban y el verbo subordinado va a ser pasaba, con su propio sujeto. La oración subordinada va a ser este sujeto y su predicado. Yo puedo también sustituir el objeto directo para que vean que cumple esa función dentro de la oración principal, del mismo modo que en el caso anterior. Algunos, sujeto, afirmaban, verbo, eso,
y eso reemplazaría todo el objeto directo, o algunos lo afirmaban. Esa es la comprobación de que es un objeto directo. Lo último que agrego acá entonces es que si en el primer ejemplo habíamos graficado con corchetes esta relación en el caso de las oraciones coordinadas con oración 1 y oración 2 y ambas estaban coordinadas por una conjunción, en este caso las podríamos graficar de este modo. Corchete, oración 1, y van a ver que la oración 2 está adentro de la oración 1. No está afuera y coordinada, sino incluida adentro de la oración 1, como oración 2.